Hola. Este es el canal TecnoBimCim y hoy vamos a presentar un tutorial sobre cómo utilizar el complemento GPT-4 Blender Assistant, que permite la integración de la tecnología de inteligencia artificial de ChatGPT con Blender. Con este complemento, es posible hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas precisas y relevantes, además de generar sugerencias de diálogos y scripts para animaciones y juegos. Para empezar, prepararemos nuestra escena en QGIS, un software libre y de código abierto para sistemas de información geográfica, SI. Con la ayuda de un plugin en desarrollo de TecnoBimCim, extraeremos la capa sapefile de las edificaciones y la curva de nivel del lugar. Vamos també a extraer a curva de nivel do local e para iso vamos na camada do QGIS que contém a curva de nivel, vamos salvar camada vectorial como shapefile, escoler o local onde vai salver o arquivo, clicar en extensao e extensao da tela do mapa e apertar OK. Agora já podemos desligar o QGIS e abrir o Blender. No Blender vou clicar en geral, colocar na vista superior indo no guizo en Z vou ligar o Screencast Keys para aparecer o comando na tela. Vou apertar A para seleccionar tudo e apagar os elementos da cena con del. Vou primeiramente utilizar o addon Blender GIS, que ten diversos tutoriais na internet mostrando a instalacao. Vou importar os sapefiles extraídos. Primeiramente vamos importar a camada de edificacao. O plugin BimCim Builder deixa a camada preparada. Timos que ir ML Bastion, vou seleccionar o campo Fill, vou en Media MDT, nos campos utilizados ven da camada extraída no QGIS, vou clicar en Extrusion from Fill, colocar o campo altura e OK. Vou fase de maneira análoga para importar o terreno. Neste caso o campo escolhido será cota curva e nao terán en uma extrusao. Vou apertar Shift para duplicar o arquivo, ir no Blender GIS e vou girar o terreno a través do mesh de Looney. Se ha creado la capa del terreno TIN. Vamos a visualizar cómo quedó en 3D. Cambiemos la vista. Presiona Shift A e incluye una luz. Presionemos 7 para ver la vista superior. Vamos al viewport shading y selecciona Random. Seleccionemos todas las capas, presionemos Tab, seleccionemos la parte de la escena que deseamos. Cambiemos al modo de alambre, seleccionemos la ubicación deseada. Presionemos Control y para invertir la selección y eliminemos. Listo, podemos analizar el resultado e ir al sitio web para descargar el addon GPT-4 Blender Assistant. Podemos ir al lugar donde guardamos el archivo del addon e instalarlo. Antes de instalar el complemento, es necesario ir al sitio web de OpenAI para obtener las claves de API necesarias. Las claves de API son como contraseñas que permiten que el complemento acceda al modelo GPT-4 de OpenAI para realizar las tareas solicitadas por el usuario. Después de instalar el complemento, es posible acceder a él en el lateral de la pantalla de Blender, simplemente presionando la tecla N y buscándolo en la pestaña correspondiente. Los materiales son fundamentales para la calidad visual de una escena, y pueden ser utilizados para crear efectos impresionantes y realistas. En este sentido, es importante prestar atención a la elección de los materiales y a la forma en que se aplican en la escena. Para crear el material marrón y aplicarlo en la capa del terreno, podemos solicitar al ChatGPT que realice la modificación deseada. Con esto, podremos lograr un resultado visual más agradable y satisfactorio para los usuarios. Podemos utilizar comandos simples en Blender para renombrar las capas de objetos. Para renombrar la capa clon de la edificación, podemos interactuar con el ChatGPT y solicitar que el objeto sea seleccionado y renombrado con un nuevo nombre deseado. El ChatGPT puede ejecutar este comando en Blender fácilmente. Esto nos permite organizar mejor nuestros proyectos y hacer la navegación más fácil e intuitiva, tanto para nosotros mismos como para otros usuarios que puedan interactuar con nuestro trabajo. Podemos utilizar comandos simples en Blender a través del chat para separar los elementos de la capa de la edificación. Basta solicitar al chat que ejecute la tarea de separación para que podamos trabajar con cada elemento de forma individual y más precisa. Al utilizar los colores de forma adecuada en nuestra escena, podemos crear un ambiente más atractivo e interesante para el usuario final. Para ello, podemos interactuar con el chat y solicitar que las capas con nombre edificación sean coloreadas con tonos aleatorios, lo que puede agregar un toque de variedad y dinamismo a nuestra escena. Para identificar la parte baja del terreno creado, podemos solicitar al chat que seleccione el 20% de la parte más baja de la capa del terreno. Después de seleccionar el objeto deseado, podemos solicitar al chat que separe el objeto seleccionado para que podamos aplicar un material diferente en las partes inferiores, como el azul. Cuando hablamos de detalles en la edificación, nos referimos a agregar elementos que hagan que la estructura sea más realista e interesante visualmente. Una forma de hacerlo es seleccionando todos los elementos que componen la edificación, que pueden estar agrupados en una sola capa, y luego seleccionar la cara superior de estos elementos.
Esto se puede hacer fácilmente utilizando el chat en Blender. Después de seleccionar la cara superior, podemos solicitar la inserción de una nueva cara en los objetos, que tendrá un grosor de 0,3 metros. Esta nueva cara se puede utilizar para agregar elementos como barandas, techos u otros detalles que se deseen. Además, para obtener más detalles en la edificación, podemos solicitar al chat que haga una extrusión de la capa de la cara superior en 20 centímetros. Esto significa que la cara se extenderá en altura, agregando aún más detalles a la estructura. Existen diversas posibilidades para incluir nuevos elementos en la escena de Blender, como la creación de objetos diversos, la importación de modelos 3D de otras fuentes o incluso la manipulación de objetos existentes en la escena. Por ejemplo, podemos solicitar la creación de una torre de 80 metros de altura para agregar a nuestra escena. Las opciones son amplias y dependen de la creatividad y objetivos del usuario. Las animaciones pueden ser una forma poderosa de dinamizar nuestras escenas y dar vida a los proyectos en 3D. Podemos explorar esta posibilidad en Blender, solicitando al chat que inserte una cámara y cree una animación alrededor de la edificación. Para ello, podemos especificar la duración deseada de la animación, así como otros detalles, como la velocidad de la cámara, para obtener un resultado más dinámico e interesante. Con esto, podemos crear una experiencia envolvente para el espectador y destacar los detalles de nuestro proyecto de manera más efectiva. Esperamos que hayan disfrutado del contenido y que haya sido útil para ustedes. Si desean recibir los archivos y materiales que utilizamos, simplemente dejen un comentario con su correo electrónico y se los enviaremos. Y no se olviden de dar me gusta y compartir este contenido con sus amigos y familiares. De esta manera, estaremos ayudando cada vez a más personas a tener acceso a información relevante y de calidad. Y hasta la próxima.